Semana decisiva para el futuro fiscal de Colombia, flexibilizará el gobierno Petro la regla fiscal. El déficit amenaza con romper todos los récords. Colombia entra en una semana clave para las finanzas públicas del país. Las decisiones que se tomen en los próximos días definirán no solo el rumbo económico inmediato, sino también la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Con una economía enfrentando presiones crecientes, un gasto público que no se ha contenido y una capacidad de recaudo limitada, el panorama se complica, y la pregunta que ronda en los círculos económicos y políticos es clara: ¿permitirá el gobierno de Gustavo Petro una flexibilización de la regla fiscal? Este lunes el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, se reúne en un contexto cargado de incertidumbre. Su deliberación se da justo antes de la presentación oficial del nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, el documento más importante para entender el plan financiero del Estado en los próximos años. Las señales que lleguen de esa reunión y del MFMP marcarán el pulso del debate económico en el país. Las cifras, de entrada, no son alentadoras. El área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá ya ha puesto en evidencia el complicado panorama. De acuerdo con sus análisis, si el gobierno no logra nuevas fuentes de ingreso o no ajusta de forma significativa el gasto público, las necesidades de financiamiento para 2025 podrían ascender a 138,8 billones de pesos, lo que elevaría el déficit fiscal hasta el 7,8% del PIB. Esta cifra supera ampliamente los niveles esperados y se acercaría peligrosamente a los registros históricos observados durante la pandemia de COVID-19. Para dimensionar la gravedad, es necesario entender que con un déficit de ese tamaño, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se elevaría por encima del 63% del PIB, un umbral jamás alcanzado en la historia reciente del país. Durante la crisis sanitaria global, la deuda llegó al 60,7% del PIB, un nivel considerado alarmante por los mercados internacionales y las agencias calificadoras de riesgo. En ese escenario, se ha planteado la posibilidad de activar la cláusula de escape contenida en la regla fiscal. Esta cláusula, prevista para momentos de crisis excepcionales, permitiría suspender temporalmente las restricciones impuestas por dicha regla y otorgaría mayor margen de maniobra al Ejecutivo. Sin embargo, su aplicación no está exenta de controversias y podría tener implicaciones serias sobre la credibilidad del país en los mercados financieros. Durante su intervención en la convención bancaria, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Ávila, comenzó a preparar el terreno para lo que podría ser un viraje en la política fiscal. Según explicó, el país necesita un pacto fiscal para enfrentar los desafíos estructurales que han venido acumulándose durante años. En sus palabras, intentar resolver la situación fiscal en un solo ejercicio presupuestal resultaría contraproducente. Cumplir con la regla fiscal de forma rígida, como si se tratara de una doctrina religiosa, llevaría al país a una parálisis económica. Eso no es viable ni responsable. Lo que necesitamos es prudencia y gradualidad, aseguró el ministro, quien dejó entrever que el gobierno no descartaría mecanismos legales e institucionales para flexibilizar las exigencias fiscales, sin comprometer el crecimiento económico. En consecuencia, el mismo equipo de investigaciones del Banco de Bogotá recalculó sus estimaciones. La Caja de la Nación, a corte del 29 de mayo, se ubicó en 16 billones de pesos, inferior al registro del mismo periodo en 2024, que era de 19 billones, ajustados a precios constantes de 2025. Para esta época del año, la referencia histórica está cerca de los 35 billones, lo cual indica una situación de liquidez más ajustada de lo habitual, a pesar de un incremento en la colocación de deuda pública. Este déficit creciente ha puesto en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y si bien la cláusula de escape podría ofrecer un respiro temporal, también abriría la puerta a un mayor endeudamiento que, de no estar adecuadamente sustentado, podría derivar en un deterioro significativo de la calificación crediticia del país. Si el gobierno repite las tasas de ejecución histórica del presupuesto general sin deuda, del 86%, y del rezago presupuestal, del 95%, el déficit podría escalar incluso más allá del 7,8% estimado, alcanzando un 8,7% del PIB. Esta cifra marcaría el mayor déficit fiscal en la historia reciente, dejando atrás incluso el impacto provocado por la pandemia. La preocupación no es infundada. Las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's y S&P Global Ratings ya han advertido que Colombia se encuentra bajo perspectiva negativa.
Cualquier señal que indique un deterioro adicional en la disciplina fiscal podría traducirse en una nueva rebaja en la nota crediticia del país, lo que encarecería aún más el costo de la deuda y limitaría el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables. Uno de los puntos más debatidos es si existen justificaciones suficientes para activar la cláusula de escape. Para expertos como José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad de IA, no hay un argumento claro. A su juicio, la situación actual no es equiparable a una emergencia nacional como la pandemia. Más bien, lo que se evidencia es un problema de exceso de gasto, incumplimiento en las metas de recaudo y decisiones de política pública que han generado incertidumbre y encarecido el costo de financiamiento del país. Restrepo fue enfático en señalar que lo que se estaría formalizando con esta cláusula es el reconocimiento de un desorden fiscal que ya se venía dando. Ya llevamos 2 años sin cumplir la regla fiscal. Activar la cláusula de escape implicaría prolongar esta situación por lo menos un año más, lo cual sería una señal muy negativa para los mercados y para los inversionistas internacionales, advirtió. Por su parte, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, sostuvo que el mayor problema de Colombia hoy es de índole fiscal, no monetaria ni estructural. Estamos en un punto donde los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir sus egresos. Además, buena parte de esos egresos están comprometidos en el pago de intereses de la deuda, lo que reduce el margen de acción del gobierno, explicó. Comparó la situación con la de un trabajador que debe destinar el 40% de su salario solo al pago de intereses, lo que refleja una situación claramente insostenible. Gutiérrez también alertó sobre las consecuencias inmediatas de activar la cláusula de escape. Según sus estimaciones, esta medida dispararía las tasas de interés de la deuda soberana colombiana, agravando el problema. Hoy ya estamos pagando tasas elevadas por el riesgo país. Si sumamos la suspensión de la regla fiscal, esos costos van a ser aún mayores. Esto podría traducirse también en una depreciación del peso frente al dólar, un aumento en la inflación y mayores presiones sobre la deuda en moneda extranjera, detalló. El mercado financiero, los analistas, las calificadoras y los inversionistas están atentos a lo que decida el gobierno Petro esta semana. El país se encuentra en una encrucijada crítica. La decisión sobre si flexibilizar o no la regla fiscal no es simplemente técnica, sino profundamente política. Requiere balancear el deseo del Ejecutivo de mantener su agenda social y de inversión pública, con la necesidad de asegurar la confianza de los mercados y preservar la estabilidad macroeconómica. Lo cierto es que el margen de maniobra se ha estrechado. La posibilidad de seguir aumentando el endeudamiento sin generar reacciones adversas en los mercados es cada vez más limitada. Por ello, los próximos pasos serán decisivos. Lo que se diga en el CONFIS y lo que se incluya en el marco fiscal de mediano plazo marcarán el tono de la política económica en lo que resta del gobierno de Petro. En definitiva, Colombia se enfrenta a una difícil decisión: ajustar sus cuentas a corto plazo, con los costos sociales y económicos que ello implica, o aplazar el ajuste con el riesgo de deteriorar aún más su credibilidad fiscal. Ambas alternativas son complejas, pero lo cierto es que el tiempo para evitar un colapso fiscal se está agotando. ¿Qué opinas tú sobre la posible flexibilización de la regla fiscal en Colombia? ¿Crees que es una salida responsable o una bomba de tiempo económica? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa el análisis profundo de la política y la economía en nuestro país, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu participación es clave para construir una ciudadanía informada.